procedente de su cautiverio, reviste crucial importancia con relación a 4 puntos. Uno, uno recobró el propósito del llamamiento hecho por Dios a Israel para hacer de ellos su testimonio en conformidad con su ley. Dos, recobró la unidad de Israel sobre el terreno único de Jerusalén. Tres, recobró el disfrute por parte de Israel de la buena tierra prometida por Dios. Y cuatro, le permitió a Dios cumplir su intención de edificar su casa y establecer su reino en la tierra que Satanás había usurpado, a fin de llevar a cabo su economía eterna mediante la participación de Israel en la buena tierra y disfrute de las mismas. Todos estos puntos cruciales tipifican el recobro actual de la vida de iglesia, en la cual se recobra la iglesia, rescatarla de su cautiverio en la Gran Babilonia, para llevar a cabo el regreso al terreno único de la elección de Dios, el terreno de la unidad. O sea que a mí pues la verdad que uno no lo puede entender, pero aquí como lo pone el hermano, es bien explicativo, pues si hace una alegoría en cuanto a lo que pasó antes y lo que está sucediendo hoy. Porque recordemos que la Biblia es única, es una sola. Entonces, lo que sucedió antes fueron sombras de lo que nos está pasando hoy. Hoy el Señor necesita que estemos que en primer lugar estemos en la tierra prometida, que es Cristo, que estemos en la unidad del Espíritu, que tengamos una sola expresión, que estemos en un solo territorio, en una sola localidad. Entonces, no solo localidad, sino que por localidades para hacer la Iglesia Universal. Entonces es muy el ejemplo, lo que sucedió antes, lo que sucede ahora, es algo que nosotros debemos de apreciar y debemos de tener en cuenta para que si en aquel tiempo se cumplió, hoy debe cumplirse también en nosotros y se está cumpliendo de alguna forma. Y debemos de sustentarnos más que todo, dice, para disfrutar la palabra de Dios y poderla compartir. O sea que lo que estamos haciendo hoy, primero Dios, nos ayude más para que llegamos a comprender todo lo que Él necesita, lo que Él nos está requiriendo a todos, nos está requiriendo la verdad que digamos, pagar el precio, es lo que hablamos con la vez pasada con el hermano Josué, de que pagar el precio no es dar más dinero, ni aportar más dinero, sino que pagar el precio es dejar las cosas que tenemos nosotros con mucho valor, lo que apreciamos internamente, y despojarnos de eso y venir al seno de la iglesia a compartir esto, a compartir en los otros días, a interesarnos en la palabra. O sea que el Señor en ese tiempo llamó a la unidad porque estaban cautivos. Ellos estaban cautivos y llegaron al cautiverio. Y además decía por ahí más adelante de que ellos tenían esa naturaleza intrínseca del cautiverio donde estuvieron. Tenían las costumbres, tenían toda la cultura de esos lugares donde estuvieron, Egipto, Babilonia, ¿cómo se llama? Persia. Ellos estaban llenos de esa cultura. Y Esdras dice que era el escogido porque en primer lugar era un profeta y por otro lado un escriba. Y el escriba quería ser que era erudito en cuanto a la palabra de Dios. Y él los instruyó. Igual nosotros hoy nos instruyen. La instrucción viene aquí precisamente de esto y de los libros y todo lo que estamos estudiando. Somos instruidos para salir del cautiverio. Estamos cautivos muchas veces en nuestra propia cultura. Estamos cautivos en nuestros propios intereses, en lo que digamos, en lo que nos aqueja muchas veces, la parte económica, la parte de salud, la pandemia esta. Entonces, lo único que tenemos que hacer es acudir al Señor para que Él nos libere y podamos entender su palabra, comprenderla y compartirla. De esta manera la iglesia va a ser edificada y libre nosotros de las garras de Satanás, de los candados que nos pone para que no entendamos su palabra o nos ahuyentemos o nos apartemos.
A ver, hermanos, hay 4 cosas que el Señor desea recobrar y que ya las mencionó el hermano Jorge. Y también esas mismas 4 cosas son pues situaciones que Satanás ha utilizado en contra del cristianismo, ¿verdad? Y en contra de pues del propósito de Dios, ¿verdad? Porque pues hoy en día vemos que las personas han perdido el llamamiento, ¿verdad? No, inclusive no saben ni siquiera cuál es el propósito de su vida. También otra situación es que ya no hay unidad en la iglesia, sino que Satanás está dividido en grupos, en diferentes sectas, ¿verdad? Y en diferentes aún creencias, ¿verdad? Entonces hay ciertas divisiones y pues también las personas ya no disfrutan del Señor. Entonces Satanás se ha encargado de tratar de estropear el plan del Señor, pero me gusta mucho el libro de Esdras que nos muestran esas 4 cosas que el Señor anhela recobrar y pues también me gusta cómo es que hoy en día el Señor nos ha llamado, ¿verdad? Nos ha llamado y ese llamamiento tiene que ver con la edificación de la iglesia, que es su cuerpo, pero también nos ha llamado al terreno de la unidad, ¿verdad? Ese terreno de la unidad único que prácticamente representa a Cristo como el todo, pero que nos hace ser parte de una iglesia, en una ciudad o una ciudad para una iglesia, ¿verdad? Y también el recobrar del disfrute del Señor. Me gusta mucho esto porque estaba considerando que nosotros necesitamos hoy recobrar estos asuntos, el disfrute de la buena tierra, ¿verdad? El entrar a la buena tierra y la edificación del templo del Señor. Eso nos muestra Esdras, ¿verdad? Pero también algo que me llamaba la atención era acerca de que Esdras, pues él de alguna manera era diestro para la palabra, o sea, él pasaba mucho tiempo en la palabra, él sabía las leyes, él era una persona que pues yo me imagino que uno se sentaba con él y él le podía hablar específicamente no solo de la ley, sino de los libros que se habían escrito hasta ese entonces con respecto a Dios, pero él sabía cómo transmitir esas leyes al pueblo, ¿verdad? Entonces me gusta mucho eso, la manera como Esdras pues se vuelve alguien que es idóneo para el propósito de Dios, porque en las 3 profesiones, por decirlo así, que había en ese entonces, que uno era el sacerdote, otro no me acuerdo cuál era, pero estaba el profeta. Y el profeta pues tiene que ver con alguien que va a hablar para que sea edificado algo, ¿verdad? Y en muchos de los tiempos de ahora, pues se necesita esa profecía, ¿verdad? No solo para calentar el corazón de los hermanos y los hombres, sino que realmente se necesita esa profecía para la edificación de la iglesia. Es tan importante que todos consideremos que el hablar de una sola persona no produce ni provoca la edificación, sino que tiene que ser el hablar del cuerpo. Por eso es de que debemos de nosotros profundizar en las escrituras. Y vuelvo a repetir la palabra que se utiliza ahí, que era algo, que era alguien muy diestro, ¿verdad? Para eso, o sea, él sabía las escrituras, entonces nosotros necesitamos hoy adentrarnos en conocer las escrituras, cómo se imparten, trazarla bien la línea de verdad, pero también edificar el templo a través de las escrituras. Entonces, alabado sea el Señor, ¿verdad? Que hoy podemos ver el propósito de Dios en el libro de Esdras en cuanto a la edificación del templo de Dios. Amén. Me gustaba también esta parte que compartía Marvin, que eso está en una parte de la nota 10 y me gustaba porque especificaba y que Esdras había dispuesto su corazón para escudriñar la ley. Y esto me gustó mucho porque nos llama a nosotros que pues seamos tales Esdras, ¿verdad? Que puedan escudriñar la palabra del Señor. Y más adelante en la nota también hay 3 palabras que dice cumplir y enseñar. Y esto me gustaba y también una cuarta palabra que hablaba de los detalles. Entonces me llamó mucho la atención esta nota, ¿verdad? Porque nos muestra que debemos de ser como Esdras, ¿verdad? Debemos de escudriñar, debemos de cumplir la palabra, enseñar la palabra del Señor, pero tenemos que ser, cuando habla de escudriñar, ¿verdad? Ver todos los detalles. Entonces esto me gustaba mucho, ¿verdad? Y que pues seamos como Esdras, ¿verdad? Que tengan dispuesto su corazón, ¿verdad? Para los asuntos del Señor. Amén.
el grupo de libros, ¿verdad? Esdras, Nehemías y Esther, que estos 3 libros guardan relación con el pueblo de Dios durante el cautiverio. Entonces son 3 aspectos interesantes que toca el libro. Hemos pues estado leyendo y entramos en el libro de Esther y ahora estamos en Nehemías, estamos en Esdras, perdón, y Nehemías todavía no hemos entrado, pero Esdras tiene relación con el retorno del pueblo de Dios al cautiverio a Jerusalén, pero con el propósito de reedificar el templo. Y hay varias cosas bien, bien interesantes, como por ejemplo, en el caso del rey Ciro, cómo es que el Espíritu de Dios toca a este rey, y él no es que solamente le diera permiso a Esdras de regresar con todos los israelitas, sino que él promulgó un edicto, él mandó una orden de parte del gobierno para que todos los israelitas salieran del cautiverio, regresaran a su pueblo natal y reedificaran el templo. Pero todavía no se quedó ahí, sino que aún cooperó. Y estaba recordando la lectura que hicimos hace unos días largos atrás de este libro, donde les cooperó con animales, les cooperó con oro, les cooperó y les dijo, ¿quieren soldados? ¿Qué quieren? Entonces, por eso fue llamado pastor de Jehová o algo así. Lo leímos aquí en las notas, que a este rey siendo alguien que pues no es del pueblo de Israel, pero nos damos cuenta cómo Dios opera de tal forma para recobrar esos 4 asuntos que quiere recobrar, que nos comentaba Marvin. Uno es el propósito del llamamiento hecho por Dios a Israel para hacer de ellos su testimonio de conformidad con su ley. Y todo eso, este es el primero, pero esto se aplica en la iglesia hoy día. El segundo, recobrar la unidad de Israel sobre el terreno único de Jerusalén, que es lo que hablaban los hermanos acerca de las localidades. Y esto es algo que Dios quiere recobrar. Como decía hermano Marvin, una ciudad para una iglesia o una iglesia para una ciudad. Entonces este tema tiene que ser recobrado. Es urgente, es algo que Dios quiere hacer. El tercero, el disfrute por parte de Israel de la buena tierra prometida por Dios, y esto junto con el retorno de los utensilios y todas las cosas de oro que tenían que ver con las experiencias diarias del Señor en cada uno del pueblo de Israel en este caso, y nosotros ahora hacen nuestra comida, nuestro alimento. Y la última es cumplir la intención de Dios de edificar su casa y más adelante establecer el reino. Y de esto, pues, de alguna manera hemos hablado un poco, ¿verdad? Que se establezca el reino de Dios en la tierra, ¿qué significa? Pero son 4 cosas que Dios quiere hacer. Ahora, también esta lectura nos muestra un poco de cómo es que lo hace, porque esta gente estaba pues ya eran babilonios, ¿verdad? O babilónicos, no sé cómo se dice, porque habían vivido ya 70 años en esa ciudad. Los que nacieron ahí, toda esta gente había perdido completamente su cultura, sus costumbres y el aprecio por la ley. Por eso es que nos da este tip maravilloso. Carolina mencionaba cómo era el corazón de Esdras. Era alguien que profundizaba en la ley, que sabía la ley. El hermano Jorge nos mencionó también un poco de esto. Él era un escriba. Entonces era alguien conocedor de la ley, pero esto era para infundir el aliento en el pueblo en medio de esta construcción, porque imagínense gente que ya estaba establecida, tener que dejar sus posesiones, sus propiedades y aún parte de su familia, como vimos la otra vez. Esto requería una fuerza que no tenía cada quien y que nosotros no tenemos. Entonces, esto es bien interesante porque esto se logró por el profetizar. El profetizar menciona a Ageo y creo que menciona ¿a quién otro menciona que estaba profetizando? Creo que era el mismo Esdras, pero son cosas que nos dan esta luz de cómo es que Dios puede recobrar esto. Porque, por ejemplo, el tema de la unidad en cuanto a la localidad es un asunto que Dios tiene que mostrar a cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo hace? A través de ser infundido del Señor en su palabra.
de profundizar en la palabra, entrar en el ministerio y viene la luz. Esta gente empezó a sorprenderse de su propia condición a medida que escuchaban tal hablar. Y menciona otra cosa bien interesante. Había un hablar para el momento. No sé si se fijaron en eso. Menciona la labor del sumo sacerdote yendo delante de Dios a traer el hablar del momento para el pueblo de Dios a través de aquella vestidura, el Urim y el Tumim, donde ellos recibían el mensaje de Dios, y esta era la administración teocrática, o sea, la administración de Dios, el gobierno de Dios sobre una ciudad físicamente y sobre una población físicamente. Entonces el sumo sacerdote venía con todo el mensaje de Dios a través de estas piedras y letras que brillaban, y luego lo hacía llegar al rey, lo cual también nos muestra cómo Dios establece su voluntad, y es a través de esta vida de sacerdocio, ir delante de Dios, traer el mensaje de Dios, porque como vimos en el asunto de cultivar la siguiente generación, los jóvenes tienen situaciones actuales muy particulares en las cuales nosotros tenemos que acercarnos a ellos. Entonces, aún para nosotros, hay una palabra actual para el momento, valga la redundancia. Entonces, me gustó mucho este otro asunto, me llamó bastante la atención. Entonces, sí, Ageo y Zacarías eran los profetas que Dios usó para alentar. Entonces, esto me gustó mucho, porque lo que necesitamos es aliento, ¿saben? Nosotros estamos también cundidos, no sé si será la palabra, o infundidos de tanta cultura familiar, personal y del mundo, que para poder seguir adelante necesitamos el aliento, ser alentados, ser animados, y esto viene por el profetizar. Así que decía, me gustó esto, porque esta nota en el capítulo 5 dice, la hora de la reedificación, porque este ya era el segundo regreso o retorno. Dice, continuó mediante el aliento y la ayuda provistos por el profetizar de los profetas Ageo y Zacarías. Entonces también nos dice esto, que el hablar de Dios actual es tan necesario. Así que estamos atentos a los mensajes. Por ejemplo, Rema ha sido de mucha utilidad en cuanto a la impartición de verdades básicas, que estamos muy carentes de conocimiento y mucho menos del disfrute. Así como pues lo que estamos haciendo hoy, entrar en el ministerio, entrar en la palabra y en las notas. Yo me detengo aquí un momento, no sé si alguien más quisiera compartir. Ana Paula está por ahí. Amén. Sí. Sí que maravilloso es saber, ¿verdad? Que el Señor siempre ha tenido un propósito para su iglesia, ¿verdad? Para la casa, ¿verdad? Para todo el pueblo de Dios, ¿verdad? Que ha utilizado hombres pues que se han entregado a Él y que han entendido lo que Dios quiere para nosotros mismos, ¿verdad? Porque me daba cuenta yo sobre Edras, que dice que él fue un pastor y él fue como el Señor, ¿verdad? Como el pastor que lo deja todo, ¿verdad? Por una sola ovejita. Y así hizo Edras, pues edificó mucho al pueblo, ¿verdad? Y yo decía pero ¿qué hicieron durante estos 70 años, verdad? Y como decían los hermanos, posiblemente estuvieron, ¿verdad? Como se regaron, ¿verdad? Estuvieron haciendo cosas que a Dios no le agradó, ¿verdad? Estuvieron en sus idolatrías. Y así nos ha pasado a nosotros también. Muchas veces nos hemos apartado del Señor mucho tiempo, pero el Señor es fiel. Y es como decía Esther, Él está ahí escondido siempre esperando el momento para edificar nuestras vidas y buscarnos y que estemos juntos, ¿verdad? Como iglesia. Y esto ayuda mucho a nuestra vida. Bueno, al menos a mí ayuda bastante, ¿verdad? Porque nos damos cuenta cómo Dios actúa, ¿verdad? A través de los hermanos, de su palabra, que como decía usted, ¿verdad? Rema ha sido, me gusta bastante estos jóvenes que están dispuestos a dar la palabra, ¿verdad? Una palabra que edifica, una palabra que lo llena todo, y la verdad que Dios siempre está ahí presto para que nosotros lo sigamos, y tiene su hora y su tiempo, ¿verdad?
De veras que animante es esta palabra, ¿verdad? Pues, yo no había entendido todo eso, lo había leído, pero la verdad es que no había entendido, ¿verdad? Pero nos damos cuenta cómo Dios va utilizando cada personaje, ¿verdad? Que está ahí en la Biblia, ¿verdad? Para edificar, ¿verdad? Ahí, como dicen los hermanos, o el hermano que escribe esto, ¿verdad? Él está ahí escondido, dice, actuando. No lo vemos, pero él tiene propósitos para nosotros, para su casa, para los hermanos, ¿verdad? Para uno en él, para que lleguemos. Él lo que quiere es que lleguemos a la nueva Jerusalén, ¿verdad? Y es maravilloso, hermanos, porque de verdad que uno se siente confortado con esta palabra, ¿verdad? Yo creo que con cada palabra de los hermanos es algo que nos llena, nos edifica, ¿verdad? Y como decía Linda el otro día, no dejemos de leer la palabra, de comerla, beberla, ¿verdad? Yo sé que vienen pruebas, luchas, problemas, pero no debemos de soltar al Señor por ningún motivo, porque Él es nuestra vida, nuestra fortaleza, ¿verdad? Es nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones de nuestra vida. Y el que suple todo, ¿verdad? Hasta acá, pues no nos ha hecho falta nada, ¿verdad? Como falta nada, como la que ha sido la que ha edificado en estos momentos, ¿verdad? Nuestra vida, ¿verdad? Es glorioso, hermano. De veras que la palabra de Dios es esa, ¿verdad? Nos toca más que alabarlo y glorificarlo. Amén. Muy bien. Helen está por ahí. Pues muy bien, gracias hermana por compartir en estos puntos maravillosos en cuanto a lo que Dios, a cómo Dios logra. Nos pone 4 cosas que quiere hacer y nos muestra cómo lo hace. En el libro de Esther vimos eso que mencionaba la hermana Paula, y esto para mí fue de gran aliento. Cómo es que Dios actúa de una manera oculta, siempre cuidando de su pueblo, a pesar de cómo es que esté. No es para darnos el abandono, pero es una luz muy interesante que nos da acerca de Dios para confiar en Él y no dejar de orar y de tener comunión con el Señor por nuestras situaciones personales, pero también por nuestros hermanos y familiares que pueda que estén un poco lejos en algún momento. En el capítulo 7 es donde menciona este asunto que de lo que se encontró, con lo que se encontró Esdras, y estaba considerando que Esdras lo que hizo es que le pidió, fue delante del rey y le pidió ese edicto. ¿Y saben por qué? Porque si Esdras hubiera hecho una invitación voluntaria a todos aquellos cautivos, después de 70 años de estar en un lugar, y bueno, hay la oportunidad de regresar y edificar Jerusalén, ¿quiénes se apuntan voluntariamente? ¿Cuántos se hubieran apuntado, creen ahí? Tal vez ni uno, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que hizo? Fue una orden, no solo de salir del cautiverio, sino de ir a reconstruir. Y esto es bien interesante, de repente hasta cómo orar delante de Dios, ¿verdad? Que nos lleve, pues que nos lleve. Pero bien interesante. Otra cosa es que el pueblo dice aquí que era todavía indómito, que no se dejaba llevar, sino que o sea, hacían lo que querían y como querían. Pues habían llegado a ser babilónicos en su constitución intrínseca. Como mencionaba hace un ratito, muchos de nosotros, a veces ese es el conflicto que tenemos de no entregarnos al Señor completamente, porque estamos cundidos, les decía, de la cultura humana, de la necesidad humana, de la forma de pensar del ser humano y del mundo, ¿verdad? Del pecado y todas las cosas que pueda que tengamos. Eso necesita ser sanado y purgado de alguna manera. Entonces dice aquí que él llevó al pueblo de regreso a la palabra de Dios, para que ellos pudieran ser reeducados y reconstituidos con las verdades celestiales contenidas en la palabra viva. Entonces, en la palabra divina, perdón. Entonces, esto otra vez nos da otra clave, ¿verdad? Realmente necesitamos ser como reeducados, ¿verdad? Y reconstituidos por medio del Señor. Realmente esto es algo muy, muy, muy iluminador. Así que, amén. No sé si alguien al final va a compartir algo más.
Amén. Ya dijo el licenciado que no. Damos por terminado. Entonces,